Nos alegra saludarte y te damos la bienvenida a tu programa, La Escuela Sabática, y precisamente ahora llegando a la última lección del trimestre, que titula El Tabernáculo. Durante este trimestre nos hemos gozado en esta lección sobre el Éxodo y viajando hacia la tierra prometida, y nos preparamos ya para el próximo trimestre donde estudiaremos el libro de Josué. Pero antes de entrar en materia, quiero presentar a los panelistas que tenemos en esta hora. Pastor Esteban Bor, gracias por estar con nosotros. Dios le bendiga y Dios le use poderosamente en esta hora para compartir verdades lindas con todos los que nos ven de diferentes lugares del mundo. Amén, pastor. Es un placer trabajar con usted. Qué privilegio, pastor. Pastor Smith, qué bueno tenerte aquí. Pastor Smith es el pastor de la Iglesia Hispana Central de la ciudad de Fresno. Pastor, gracias por estar con nosotros. Que Dios le bendiga y le use poderosamente en esta hora también. Siempre para mí es un placer poder venir a colaborar con este lindo programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pastor, pues voy a pedirle que por favor usted tenga la oración inicial, y después de que usted termine, el pastor Bor nos podrá entonces leer los textos clave o el versículo para memorizar de esta hora. Adelante, pastor. Padre que estás en los cielos, tu nombre es exaltado en este momento al abrir tu palabra. Señor, gracias por el estudio durante la semana. Nuestros amigos y hermanos en Cristo de diferentes países, hasta donde llega la señal, por todos los medios posibles, YouTube, el canal de Zoom TV y los otros canales como Facebook y otros canales más donde llega la programación. Queremos pedirte que las personas que estudiarán al lado de nosotros podamos ser altamente edificados en el estudio de tu palabra. Muchas gracias por todo, Padre. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Adelante, pastor Bor, con la lectura. Vamos a escucharle Éxodo, capítulo 40, el último capítulo del libro de Éxodo. Versículos 34 y 38. Sí. Éxodo capítulo 40, versículo 34, y luego saltamos al versículo 38. Dice así: Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Versículo 38. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Gracias, pastor Bor. No pudo haber terminado mejor el libro del Éxodo, porque Amén. El libro del Éxodo comienza, pues ustedes conocen la historia, ¿verdad? Desde el nacimiento de Moisés como el líder de Israel, y luego termina con el hecho de que se erige el tabernáculo para que ahora pues Dios pueda habitar completamente en medio de su pueblo. A través de toda la historia de la Biblia, la principal tarea del pueblo de Dios es la de compartir con Él, cohabitar con Él, aprender de Él y, por supuesto, adorarlo y servirlo. Y no hay mejor ilustración que se pueda dar en la Escritura que la ilustración precisamente del tabernáculo, del santuario. Porque el propósito de Dios es que todos los pueblos de la tierra pudiesen ahora, viendo cómo Dios bendecía a este pueblo, viendo cómo su presencia estaba en medio del pueblo, pues poder ahora alcanzar salvación en Cristo el Señor. Así que vamos a entrar en materia hablando un poco de lo que significan algunos versículos claves desde el capítulo 35. Que nos está preparando el ambiente para esto. Y desde allí queremos hablar un poco acerca de cómo Dios, en la erección, el hecho que se erija el tabernáculo, pues presenta de manera muy especial también la verdad del sábado. ¿Y qué les parece si entramos, sin más preámbulos, a mirar esta importante verdad? Así que quiero que abran sus Biblias en Éxodo, el capítulo 35, y vamos a mirar desde el versículo 1 al versículo 3. 35, 1 al 3, y desde allí vamos a comenzar diciendo por qué es tan importante que haya una relación entre el santuario y el sábado. Pastor Smith, si usted nos puede leer, le agradezco. Éxodo 35, 1 al 3. Éxodo capítulo número 35, versículo del 1 al 3. Lo voy a leer en la versión Reina Valera de 1960. Adelante, pastor. Así que permítame, Éxodo capítulo 35, versículo del 1 al 3, versión Reina Valera 60, nos dice de la siguiente manera. Tengo más activo la versión del 95, pero 60 dice así. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas.
6 días se trabajará, mas el séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. Y el versículo 3, no encenderás fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. ¿Por qué es tan importante, Pastor Bor, que haya una relación directa, podamos establecer esa relación directa entre el sábado y el santuario terrenal? Porque el sábado es la señal de comunión entre Dios y su pueblo. Es interesante que en el lugar santísimo, el centro del lugar santísimo era el arca. En el centro del arca estaba la ley. Y en el centro de la ley estaba el sábado. Y lógicamente en el centro del sábado está Cristo. Correcto. El propósito del sábado es que semanalmente tengamos memoria de lo grandioso que es Dios. Que Dios revela más que cualquier otra enseñanza el carácter de Dios. Es el creador, es el redentor. Lo guardaremos en la tierra nueva, señal del restaurador. Es decir, el enfoque del sábado es un enfoque en Dios, donde una vez por semana, al final de la semana, dedicamos 100% de ese día a reabastecer nuestra comunión con Dios. Así que en todo el sistema del tabernáculo, lo que estaba en el centro del tabernáculo era la ley, y en el centro de la ley el sábado. Y la verdad también hay que mencionar que las personas han cometido varios errores al momento de poder hablar acerca del sábado. En primer lugar, mencionan que el sábado fue creado para un grupo en específico. Normalmente se dicen los judíos o los hebreos. Y que no se puede guardar, o que nosotros no lo podemos observar porque nosotros somos de otro tipo de nacionalidad o cultura o raza. Y el segundo error que la gente comúnmente menciona es que el sábado fue establecido desde el Sinaí, cuando Moisés bajó con las tablas de piedra. Pero las dos observaciones que dicen son erróneas. Número uno, porque el sábado no fue establecido para un grupo en específico, en este caso los judíos, porque cuando Dios crea el sábado, que de hecho en el mandamiento de Éxodo 20, capítulo número 8 al 12, nos da un señalamiento exacto del por qué debemos de guardar el sábado. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Correcto. Para los que nos gusta un poquito la tecnología, es como que hubiese sido un copy-paste. Palabras textuales que se encuentran en Génesis capítulo número 2. Y en Génesis capítulo 2 no había judíos. Versículo 1 al 3. Del 1 al 3. No habían judíos o algún grupo étnico en específico, sino que fue creado para la raza humana. Y número 2 es que el sábado no fue establecido desde el Sinaí, sino, ya mencioné, desde el día de la creación. Y una prueba fehaciente de ello se encuentra en Éxodo capítulo 16, en el momento en que se establece el maná, cuando los días que se debían de recoger y el sábado que no se debía recoger. Pero me llama la atención en el capítulo 16 de maná, porque dice, y esto lo harás porque es un mandamiento de Jehová. Así que las dos objeciones mayores que hace hoy la gente con relación al sábado quedan totalmente anuladas al momento de nosotros abrir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el sábado, como bien ya lo dijo el pastor Bor, es la señal del pueblo de Dios. Me llama la atención que ni siquiera la edificación del propio tabernáculo podía hacerse en sábado. O sea que el sábado había que dedicarlo para consagrarlo al Señor, y bueno, es la manera como se reconoce a Dios como creador de todas las cosas. Así que gracias, Pastor Bor, gracias, Pastor Smith. Dios es el creador, Jesús como el centro del sábado, y obviamente Jesús como el Salvador también, que viene a esto. Así que me parece bien interesante cómo podemos ligar el sábado. Sin embargo, hay otras lecciones interesantes que vienen posterior a esto, y es que ahora, entrando a la parte del lunes, viene el tema de las ofrendas. Debían entregar ofrendas para la construcción del tabernáculo
del santuario, en este caso de toda la nación, ¿verdad? Y entregaron ofrendas cuando se les llamó. Vamos al mismo Éxodo, el mismo capítulo 35 que estamos mirando. Ustedes podrían mirar desde el versículo 5, el 35. Y si nos vamos hasta el capítulo 36, al versículo 7, habla de toda la construcción del santuario, detalle a detalle. Y esta era la oportunidad del pueblo de poder dar ofrendas para que este edificio que se erigía para el Señor, pues pudiera darse, pudiera conmemorar al Creador, ¿verdad? Así que, ¿por qué no hablamos un poco de esto, de las ofrendas, y podemos aplicarlo a nuestra época hoy? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Y cómo lo hizo el pueblo de Israel? Bueno, en realidad, el pueblo de Israel salió de Egipto bien rico. Porque saquearon a los egipcios. Sí. Los egipcios lo despojaron. Estaban tan hastiados que dicen, váyanse y llévense todo, pero no se queden acá. Entonces ellos tenían muchas riquezas que habían sacado de Egipto. En el episodio sobre cuando adoraron el becerro de oro. Esa fue la lección 11. Sí, estaban las joyas en los cuerpos. Sí. Es decir, la usaron para adornarse ellos. Pero apenas terminó ese episodio, Dios les mandó que se quitaran las joyas. Ahora, tenían muchas más joyas que las que tenían puestas, porque el relato de Éxodo, el capítulo 35, dice que trajeron y trajeron y trajeron tanto que finalmente Moisés dijo, por favor no traigan más, porque es demasiado, no necesitamos. Me gustaría ver algún día una iglesia a donde el pastor no tenga todo el tiempo que está rogándole a la gente que contribuye porque la iglesia está en quiebra. Me gustaría que llegara el día en que el pastor pudiera decir, como dijo Moisés, no traigan más, porque no tenemos en qué gastar el dinero. Así que la generosidad del pueblo se demostró cuando Moisés anunció que se iba a construir el tabernáculo. Se necesitaba oro, plata, piedras preciosas, telas confeccionadas especialmente para el santuario. En realidad el pueblo respondió de una forma excepcional. Yo creo que en ninguna otra parte de la Biblia aparece la gente tan generosa como en ese caso. Y vamos a leer el texto de Éxodo, el capítulo 36, el versículo 5. Éxodo 36, 5, para poder dejar bien claro este concepto de dar, de ofrendar a Dios. Capítulo número 36. Versículo 5, sí, pastor. Dice el texto en la versión Reina Valera 1960, dice, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Y leamos el 7 también, pastor. El 7 dice, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Y el 6 dice, entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así le impidió al pueblo ofrecer más. Es decir, no solamente dijo, bueno, no traigan más, les impidió que trajeran más. Había suficiente. Yo tengo varias observaciones también que dar. Adelante. En primero, quisiera mencionar de que hubieron acontecimientos importantes como Éxodo 32, lo que también estaba mencionando el pastor Bor, el becerro de oro, lo que tuvieron que enfrentar, el arrepentimiento que hubo, la intercesión de Moisés para con su pueblo. Uno puede darle más a Dios cuando uno tiene un corazón agradecido y arrepentido en nuestras vidas. Si no hay una verdadera conversión y un verdadero arrepentimiento, uno se resiste porque uno siempre tiene el ideal de qué es lo que yo puedo llegar a recibir y no qué es lo que yo puedo dar. Entonces, en primer lugar, cuando el Señor toca nuestro corazón, nosotros nos arrepentimos y nos convertimos, estamos más dispuestos a dar. Segundo, el dar es bien importante y yo lo aprendí en una ocasión que estuve en Belice. Había un funeral, pero fue una persona de una comunidad asiática. Entonces, ellos pues tienen sus creencias y todo, pero en esa comunidad trabajaba un hermano adventista. Entonces, al momento de estar trabajando allí, yo le
Yo le pregunté, la persona me dijo a mí, pastor, una de la comunidad asiática murió y me gustaría, yo les ofrecí que hiciéramos el servicio en la iglesia. Oh, perfecto, no hay ningún problema. Justo antes de ir al cementerio, no hay problema. Entonces yo invité a la hermandad, le llegó a la gente, para no ser largo la historia, yo prediqué y al terminar la predicación me fui a la parte de atrás a despedirme de la gente. Y uno de la comunidad asiática empezó a dar $5 a cada persona, niños, adultos, tanto de la congregación como de su propia comunidad. Y a mí me sorprendió porque él estaba dando. Y ahí la llamé al hermano y le dije, hermano, ¿qué pasa? Y él me dijo, pastor, es que esta comunidad tiene por costumbre que cuando va a un lugar no se pregunta qué voy a recibir, sino qué es lo que yo puedo dar. Y esa para mí ha sido una de las lecciones más impactantes que he tenido así de manera testimonial, porque ese es el concepto que deberíamos de tener al momento de asistir a la iglesia. ¿Qué es lo que yo puedo dar? Y no solo estamos hablando de dinero, tiempo, talentos, habilidades, que es otra de las observaciones que quiero dar más adelantito en cuanto a esta historia. Y si nosotros fuéramos así, cumpliríamos lo que dice el texto. Es mejor dar que recibir. Y ese es lo que nosotros deberíamos, la actitud que deberíamos de tener al momento de ir al templo. Si yo no recibo amor, yo voy a dar amor. Si no me dan cariño, yo voy a dar cariño. Si yo no me dan esto, yo tengo esa disposición de dar. Pero vayamos con ese gozo de darle algo a nuestro Dios Todopoderoso. La gente que iba al templo no podía ir con las manos vacías. No podía ir con las manos vacías. Tristemente, cuando yo veo que está pasando el platillo de la ofrenda, yo veo que la mayoría de las personas van con las manos vacías. No están metiendo nada. Es decir, están con las manos vacías. El 20% de la iglesia da el 80% de las ofrendas y los diezmos. Y el 80% de la iglesia no da nada. Entonces, ¿qué sucedería si todos fueran fieles? Pasaría lo que dice el texto. Fieles. Traed todos los diezmos y las ofrendas al folí para que haya alimento en mi casa. Y Dios promete que si somos fieles, va a abrir las ventanas del cielo hasta que sobreabunde. No nos va a faltar. Correcto. Lo que pasa, la gente dice, bueno, si yo diezmo y si yo ofrendo, entonces voy a padecer necesidad. No. Mientras más damos, con lo que estaba mencionando, más recibimos. Pero Dios dice, pruébame para ver si te estoy diciendo la verdad. Nunca sabremos, al menos que lo probemos. Es como, por ejemplo, Elías. La vez que Elías llega a donde la viuda que tenía el hijo, que murió, y Elías le dice, mira, ¿tienes algo de comer? Y ella dice, no tenemos sino un poquito de aceite, poquito de harina, y luego mi hijo y yo nos vamos a morir. Nos vamos a morir. Y Elías parece ser un tanto egoísta, porque él dice, bueno, ve a hacer pan y me traes un pancito a mí primero. Óigame, qué tipo, ¿no? Tráeme primero un pancito a mí. Ahora, la viuda tenía que decidir si iba a hacer lo que decía el profeta o no. Si no hubiera obedecido lo que dijo el profeta, se hubiera muerto de hambre. Pero ella podía pensar, que no va a escasear. ¿Cómo sé yo? ¿Cómo estoy segura yo de eso? Pero tuvo fe. Y dijo, voy a hacerlo. Y no se acabó el aceite, ni se acabó la harina, hasta que llovió sobre la tierra. La gente dice, ¿por qué yo le voy a dar, devolver el diezmo a la iglesia si pagan a los pastores para que vivan lujosos y para que vivan bien y comprar su carrito y su casa y todo? Hay los que critican así. Pero no debemos pensar así. No debemos pensar qué beneficios nos aporta diezmar. Porque en los Estados Unidos la idea es siempre, bueno, si yo doy, ¿qué me va a volver? ¿Verdad? Pero con el diezmo y ofrenda no. Uno da sin interés. Y luego si uno obedece, Dios le derrama a uno bendiciones hasta que sobreabunde. Y eso se ve en la historia de Israel. Una de las cosas que más hace feliz a un verdadero cristiano es el dar. El dar, correcto. Por eso cuando tú lo decías ahora citando Mateo 20:35, más bienaventurado es dar que recibir. Y dice el apóstol que son palabras de Jesús, que Jesús las dijo. Así que el dar es un gozo. Si alguien no siente el gozo, la alegría de dar, algo anda mal en su vida espiritual.
Pero quien siente ese gozo cada vez que da, quiero decir pues que está actuando de la manera correcta y está movido por el espíritu correcto. Y hablando un poco de eso, acerca del espíritu, es cierto, es posible que haya alguien que nos esté viendo ahora y diga, no, pero yo no tengo nada para dar. Mira, no hay nadie tan pobre que no pueda dar. Y porque no estamos hablando solo de dinero. Aquí en el santuario me encanta que, además de que muchos llevaron oro y joyas y plata y bronce y madera y todas estas cosas y telas, hay otras cosas que se dan además de eso. Y yo quiero que ahora que miremos eso otro que se puede dar, que aún el que dice que no tiene nada podría hacerlo, como por ejemplo tiempo, dones, habilidades. Exacto. Y muchas de ellas, de esos dones y habilidades, dadas por el Espíritu Santo, que me llama la atención. Vamos a mirar eso en Éxodo, el capítulo 35, y vamos a leer del versículo 30 al verso 35. Éxodo 35, desde el 30 al 35. Prestemos mucha atención. Éxodo capítulo número 35, versículos 30 al 35. Yo lo tengo aquí. Ok, Pastor Bor, adelante, Pastor Bor. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en la obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Aholiab, hijo de Ahisamec, de la tribu de Dan. Y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. No solamente les dio Dios el don, sino que les dio el don de enseñarle a los otros qué hacer. Interesante. No, supremamente interesante ver cómo no solo se puede dar dinero, pero aquí deja ver que Dios escoge a personas. Si ustedes notan, el versículo 30 dice, Jehová ha nombrado a Bezaleel. Cuando se reúnen las comisiones de nombramientos, se reúnen a escoger personas de acuerdo a los dones que les ven, ¿verdad? Que tiene el don para la música. Yo no sé por qué la gente se niega a veces de servir en la iglesia. ¿Cómo se van a negar si a veces Dios usa las juntas para, a través de esas juntas, poder nombrar a personas según sus dones para poder servir al Señor? Adelante, pastor. ¿Tú quieres comentar? Lo otro que me llama la atención de esos dos personajes que menciona, al menos en el capítulo 35, es que uno era de la tribu de Judá y el otro era de la tribu de Dan. Son dos tribus totalmente diferentes. Estamos hablando que Bezaleel era de la tribu de Judá y Aholiab era de la tribu de Dan. Cuando el Espíritu Santo trabaja, no importa de la tribu en la que se encuentra, él tiene la capacidad de poder hacer que ambas tribus puedan trabajar unidos bajo un mismo propósito, un mismo objetivo. En la iglesia habemos muchos de diferentes nacionalidades, diferentes récords históricos, muchos contextos diferentes. Culturas diferentes. Gustos diferentes. Cuando estamos como pastor en un mismo país, a veces tal vez no damos cuenta de muchas cosas de esas, pero por ejemplo aquí yo en Estados Unidos, solo en la iglesia donde estoy, que hay de México, de Honduras, de Guatemala, de diferentes lugares, con diferentes ideas, pero qué bueno es saber que el Espíritu Santo puede trabajar en cada uno de nosotros bajo un mismo objetivo, que es todo para honra y gloria de Dios. Así que el Espíritu Santo está haciendo una obra especial en cada uno de nosotros y simplemente es dejar que Él pueda seguir haciendo esa obra. Amén. Y Dios capacita a las personas dándoles sabiduría celestial para que su obra avance. Así lo hizo con estos hombres. Dios está capacitando hoy a muchos hombres y muchas mujeres para que su obra avance. Por eso no podemos resistirnos a un llamado, a la invitación que se nos hace de servir. Porque no se preocupen, Dios nos va a capacitar. Dios nos va a dar dones y sabiduría e inteligencia en todo lo que necesitamos para hacer avanzar la obra en diferentes aspectos. Sí, pastor, ya que está aquí el pastor Esteban Bor, mencionar que también hay ministerios como Zoom TV que tienen esa
función, es de capacitar, de enseñar. Lo que yo veo es que estos dos personajes que menciona Isaías 35, Éxodo 35, no es para ellos lo que lo están haciendo, sino para poder venir y enseñar y capacitar y edificar el pueblo de Dios. Y eso le dejo en este momento las palabras al pastor Bor, porque es un ministerio, pastor, que es enfocado para eso. Me has dejado sin palabras. No podemos nosotros jactarnos. Déjeme decir que lo que Dios nos pide es lo que Dios nos da. Sí, Señor. Nosotros pedimos al Señor que estableciera este ministerio, que lo bendijera, y nos ha dado todos los recursos necesarios para que funcione. O sea que cuando Dios pide algo, Él nos da los recursos para poder cumplir ese algo. Lo único que necesitamos es fe y obedecer a Dios. Mojarnos los pies en el Mar Rojo. Y entonces Dios se encarga de demostrar que valió la pena obedecerle a Él. Y es que cuando uno lo hace con ese concepto, pastor, de poder enseñar, de ayudar, de poder dar, poder servirle al Señor, es cuando Dios se encarga de suplirnos todas nuestras necesidades y nos da más, como lo que se expresa ahora en Éxodo 35. Exactamente. Yo quiero agregar un punto más aquí en esta lección tan importante del lunes, y es lo que aparece en Gálatas 5, el versículo 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23, cuando nos habla del fruto del Espíritu, porque quien es llamado a servir, quien es lleno del Espíritu Santo, como el caso de Bezaleel, y estas son personas que dan evidencia de que Dios actúa en ellos. ¿Y cómo Dios actúa en ellos? Pues que en ellos se manifiestan las gracias del Espíritu. Conocemos estos textos casi de memoria, pero vamos a leerlo. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Versículo 23. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Así que allí el Señor nos muestra que Él quiere darnos esas gracias del fruto del Espíritu para que podamos servir. Y si eso se está manifestando en tu vida, vas en el camino correcto. El Señor tiene un plan para ti, te quiere usar, déjate usar. Algunos están sentados en la banca de una iglesia, pero Dios quiere hacer de ti un gran testificador, un gran predicador. Quiere quizás que tú puedas servir a muchas personas, dar de tu tiempo para preparar alimentos para los más necesitados, como sé que lo hacen en tu iglesia, pastor, ustedes distribuyendo alimento a la gente pobre de esta ciudad de Fresno, y cada uno haciendo lo mejor para honra y gloria de Dios. Muy bien, entonces queda claro que Dios toma personas con dones, les da dones, talento y sabiduría para que su obra se construya. Amén. Así como lo hizo allá, lo hace aquí también. Vamos a pasar ahora a la parte del martes y vamos a hablar ya de la construcción del tabernáculo como tal. Y vamos al libro de Éxodo, desde el capítulo 36, desde el versículo 8 hasta el capítulo 39, el verso 31, todo va hablando con detalle de los elementos de la construcción del santuario. Y vamos a hacer un recorrido rápido de esos elementos y luego hacemos los comentarios al respecto, ¿no? Por ejemplo, comienza Éxodo 36, del 8 al 38, hablando del tabernáculo con sus telas, cortinas, sus partes, luego el arca, el elemento más importante del santuario, Éxodo 37, del 1 al 9, luego la mesa de los panes de la proposición, Éxodo 37, 10 al 16, luego el candelabro, Éxodo 37, 17 al 24, el altar del incienso, el altar del holocausto, la fuente de bronce para el lavamiento, el atrio, el material utilizado para el tabernáculo. Incluso Éxodo 39 describe el efod, el pectoral y otros elementos de la vestimenta sacerdotal. Pero mi pregunta es, y la pregunta que queremos analizar aquí es, todas esas cosas que fueron puestas ahí en el santuario, en el tabernáculo, ¿qué propósitos tenían de parte de Dios? Cada parte era funcional y tenía el propósito de apuntar hacia algún aspecto de la obra de Jesús. O sea, el santuario se centra en Cristo. Y cuando uno mira el orden del santuario, cómo Dios ordenó el santuario, están revelados todos los pasos de Cristo en el plan de la salvación. A veces nos enfocamos en los detallitos y no hay ningún problema con eso, pero a veces tampoco no miramos el panorama grande del santuario.
El santuario comienza en el campamento, a donde viven los pecadores, los que necesitan el santuario. Lo primero que hizo Jesús fue venir y habitar en nuestro campamento. En medio de los pecadores. Para vivir una vida sin pecado, para tejer un manto de justicia que podemos reclamar. Luego fue al altar del sacrificio, que es la cruz. Correcto. Se colocaba la mano sobre el animal, se sacrificaba, la sangre se introducía al santuario. Luego, después del sacrificio, viene el lavacro. Y el lavacro es el lavacro de la regeneración, representa la resurrección de Cristo. Y luego viene la obra de Cristo en el lugar santo, la obra intercesora del sacerdote. Luego se mueve uno al lugar santísimo, ahí el sumo sacerdote hace el juicio en el día de la expiación. Y al final del día del juicio viene la ceremonia de Azazel, que es la disposición final del pecado sobre el originador y el perpetuador del pecado. Es decir, uno tiene allí todos los pasos que toma Jesús en el plan de la salvación. Y los detalles son detalles que cumplió Jesús en cada uno de los pasos que Él toma a través del santuario. Yo creo que por eso vamos a estar estudiando el plan de salvación por la eternidad. Porque en realidad el santuario tenía tantos detallitos, medidas, dónde se ponía esto, y el orden, etcétera, que indudablemente el Señor Jesucristo nos va a enseñar por toda la eternidad el significado de todos esos detallitos, no solamente el panorama grande, sino cada detallito, y vamos a necesitar toda una eternidad para comprender por lo menos mucho en cuanto al plan de salvación, pero nunca podemos decir que lo sabemos todo porque el aprendizaje es eterno. Excelente, pastor. Me gustaría que aquí, para beneficio de todas las personas que nos ven, pudiéramos entrar un poco más en detalle en dos aspectos. Número uno, hablemos un poquitito más acerca de los muebles, porque usted hizo un recorrido muy rápido, pero me gustaría que hiciera un recorrido un poquito más detallado, pero también rápido. Y luego hablar de las dos ceremonias, el sacrificio diario y el sacrificio anual. También usted hizo ahora una alusión rapidita, pero qué interesante sería, por ejemplo, que miráramos que el santuario está constituido de dos partes. El atrio, que sería como el patio, y el tabernáculo, que sería la tienda. El atrio, que representaría la obra de Cristo en el planeta Tierra, y el tabernáculo, que representa la obra de Cristo en el santuario celestial. Entonces, ya el pastor nos habló de la muerte y resurrección de Cristo, representada en los dos primeros muebles. ¿Qué podríamos decir quizás, pastor, acerca de los muebles que están en el tabernáculo, del lugar santo, por ejemplo? Claro, es que eso es lo importante en el libro de Éxodo, es notar, porque yo era una de las personas de que cuando leía esos versículos me los saltaba. En mi año bíblico, cuando empecé en cristianismo, como no entendía, me los saltaba. Hasta que descubrí que eso es la explicación del santuario y todos esos detalles. Dios nos está manifestando cuánto Él aborrece el pecado y cómo nosotros podemos encontrar redención en Cristo. Entonces nosotros lo que encontramos por ejemplo, en la parte del lugar santo, donde está la mesa, los panes, la mesa, el altar del incienso, el candelabro, todos apuntaban hacia Cristo y la redención que nosotros podemos encontrar en Él. Y es interesante que nosotros podemos encontrar, y mucho más simbolismo. Por ejemplo, escuchaba la otra vez al pastor Bor en una de sus intervenciones en sermones que él tiene, que eso representa a la predicación del evangelio, a las oraciones y también al poder leer la palabra de Dios, ahí en la parte del santuario, en la parte del lugar santo. Esa explicación detallada de todo lo que Jesús hace en nuestras vidas y cómo nosotros podemos ir creciendo en Cristo, compartiendo la palabra de Dios. Y después nos vamos al lugar santo, el arca, los detalles. El lugar santísimo, perdón, está el arca y los detalles que ya mencionó el pastor Bor. El enfoque entonces es cómo nosotros podemos encontrar salvación en Cristo y poder arrepentirnos de nuestros pecados. Perfecto. Pastor Bor, ¿algo más que pueda decirnos acerca de la mesa, los panes, así como el pastor ya lo explicó, del candelabro, del altar del incienso? Sí, en realidad la lección presenta 4 puntos. 1, ¿cuánto odia Dios el pecado? Sí. Como mencionaba el pastor Smith. 2, ¿cómo salva a los que están arrepentidos del pecado?
En tercer lugar, ¿cuál será el fin de los impíos? Eso se enseña mayormente en el servicio del lugar santísimo al final del día de expiación. Y último, ¿cuán glorioso será el futuro sin el pecado? Ahora, en el campamento están los que necesitan salvación. En el altar está la justificación. La justificación. Porque allí se pone la mano sobre la cabeza del animal, se confiesa el pecado se transfiere del pecador al animal y luego el animal sufre la muerte que el pecador debe sufrir. Y el pecador se puede ir a su casa cantando himnos de cómo el Señor ha perdonado su pecado. De libertad y perdón. Pero el santuario no termina allí. Porque Jesús tuvo que resucitar en el lavacro. Entiendo. Muere, pero si queda muerto, no nos puede salvar. Entonces resucita y entonces entra al lugar santo que representa el proceso por el cual nos santifica. Lo que mencionabas. El pan representa la palabra de Dios. Asimilamos la palabra para crecer nuestra vida espiritual. El altar de incienso representa la oración, mezclada con los méritos de la sangre de Cristo, que es el incienso. Y el candelabro que recibe el aceite representa que recibimos el aceite con el fin de irradiar la luz de Jesús, la testificación. Estudio de la Biblia, oración y testificación. Y luego el lugar santísimo se determina si la persona en realidad fue un creyente genuino o si fue un creyente falso. Es decir, que el santuario revela todos los puntos de la vida de la persona. Representa la necesidad, la justificación, la santificación y luego cuando termina el día de expiación, la glorificación del pecador. Muy bien, pastor, gracias. Ya nos tocó usted el servicio diario, donde las personas traían sus animales, ponían las manos sobre el animal, la justificación, y también nos tocó el día de la expiación, que se realiza una sola vez al año y en donde se expiaban o se limpiaban los pecados de todo el pueblo, que realmente es obra de juicio. Sí. Ahí es donde se representa el tema del juicio. Muy bien, no sé si hay algo más que quieras agregar a ese punto. Yo lo aprendí de un pastor cuando recibía estas clases. Él decía, sigan el orden del alfabeto. Después de la S sigue la T, ¿sí? Sustituto, transferencia, decía. Entonces, nosotros somos pecadores. En el servicio diario nosotros vamos, pero nosotros no podemos hacer nada. Y en ese momento, porque no podemos hacer nada por el pecado, necesitamos en ese momento a alguien, y ese alguien es un cordero. Y ahí ponen la mano en la cabeza del cordero. Entonces, el cordero es el sustituto. Y en ese momento se transfería el pecado al cordero, donde moría. Ese es el servicio diario en el cual muere el inocente. Muere el inocente. Para dar vida al pecado. Para darle vida al pecado. Y es bien importante resaltar cuánto está dispuesto el Señor para poder venir y perdonarnos en el nombre de Jesucristo. Él es nuestro sustituto. Él fue el que murió en la cruz del Calvario. Y también es interesante, ya toda la explicación extraordinaria que dio el pastor, cómo es que ahora Jesús en el santuario celestial está haciendo la última fase que nosotros simplemente ya estamos esperando que salga de esa fase del santuario celestial y venga por segunda vez. ¿Sabe, Pastor Bor y Pastor Smith, la doctrina más importante, central, no, más importante no, la doctrina central del adventismo es el santuario? Sí. El santuario Lo que nos distingue de todas las demás iglesias. Ninguna iglesia entiende plenamente el plan de salvación, sino nuestra iglesia. Y no lo digo con arrogancia, sí, pero es cierto. Los libros de Daniel y Apocalipsis no se pueden entender sin entender el santuario. Es intencional. Por eso tienen tanta dificultad con el servicio en el lugar santísimo. Porque para la mayoría de los cristianos todo terminó en la cruz. Pero todo no termina en la cruz. Porque se necesita la justificación. Se necesita la santificación. Se necesita un juicio. Es decir, todos los pasos tienen el propósito de acabar con el pecado de una vez por todas. Y Dios no actúa así apresuradamente. Vamos a salvar rapidito. No. Dios se toma su tiempo para resolver a cada paso. Y cuando termina el pecado,
todo el universo va a decir, lo hiciste bien, tomó tiempo, requirió sacrificio, pero lo hiciste bien. Una de las maneras maravillosas que Dios usó para podernos explicar con detalle todo el plan de salvación, cómo ese plan actúa en la vida del ser humano, pues fue el santuario. O sea, el santuario quizás es la mejor figura, sin lugar a dudas, la mejor figura que tiene toda la Biblia para presentar todo ese plan para salvar a la humanidad. Yo creo que nadie, bueno, la hermana Juárez habla de eso, no tengo la cita aquí, nadie puede comprender a plenitud el plan de salvación si no entiende la verdad del santuario. Es correcto. Y el otro aspecto que quizás sería bueno poder aclarar aquí es que así como los muebles que están en el lugar santo describen la manera como un cristiano puede vivir una vida para honrar y glorificar a Dios, también cada mueble representa a Cristo, porque el candelabro que es luz, pues Jesús es la luz del mundo. Exacto. El pan de la proposición, pues Jesús es el pan de vida, ¿verdad? Y con respecto al altar del incienso, Jesús es nuestro mediador entre Dios y los hombres. Y es nuestro incienso. El incienso representa los méritos que Cristo presenta en el santuario intercediendo por el que aceptó su sacrificio. Y podemos ir más allá. El sacerdote, pues hoy es nuestro sumo sacerdote como lo escribe Hebreos, ¿verdad? La víctima que estaba en el altar de los holocaustos, a la entrada en el atrio, esa víctima representa a Cristo, el Cordero inmolado. En otras palabras, cada aspecto, como lo dijo el pastor Bor, cada aspecto del santuario es una representación directa de Cristo, pero cada aspecto del santuario también es una demostración de los pasos que Dios nos da a la salvación. O sea, había un erudito que enseñaba en Andrews, ahora está preparando varios tomos teológicos, Fernando Canale, un erudito pero de primera categoría. Él escribió una serie de artículos a donde dice que uno de los problemas que padecemos como iglesia ahora es que hemos cambiado del santuario como la explicación de nuestra teología a la justificación por la fe. Es decir, hemos adoptado el punto de vista de los reformadores protestantes que enfatizaron casi exclusivamente la justificación. Y nos hemos extraviado del panorama completo de nuestra teología, que explica todos los diferentes aspectos de nuestra teología en el santuario. Entonces, él, en esa serie de artículos, demuestra el cambio y cómo podemos regresar entonces al santuario como el concepto que gobierna toda nuestra teología. Yo he estado por hacer una serie donde muestro todas las doctrinas de la iglesia adventista en el contexto del santuario. Está el diezmo, los sacerdotes reciben el diezmo. Está el sábado en el lugar santísimo. Está la vida sana, los reglamentos con respecto a las diferentes clases de animales. Es decir, toda doctrina de la iglesia adventista se halla ilustrada en el santuario. El estado de los muertos, la resurrección, todo está allí. Entonces, cuando no enfatizamos el santuario, solo enfatizamos la cruz. Bueno, Cristo murió, pagó el precio y estoy salvo ahora. Cuando hacemos eso, estamos perdiendo una gran bendición de ver cómo la teología adventista compagina una doctrina con otra doctrina en un entero hermoso. Hay una aplicación en la vida de David, se le llama el Salmo de la Prosperidad. Él dice en el Salmo 73, por poco se resbalaron mis pasos al ver la prosperidad de los impíos. Algún tema aplicable a lo que hoy en muchas iglesias se está predicando, lo de la teología de la prosperidad y todo lo que conlleva eso. Lo interesante es que en el versículo 16 del capítulo número 73 dice que cuando él estaba tratando de comprender por qué sucedía todo esto, y fue duro trabajo, de tal manera que él entendió. ¿Cuándo lo entendió? Lo leo en el 16, dice, cuando entré al santuario, entonces comprendí el fin de todo ello. Es lo que usted estaba manifestando, lo que estamos manifestando acá. El santuario es el tema donde nosotros podemos comprender el inicio, el porqué, el propósito y el fin del ser humano. Y así dice que el capítulo número 73 del Salmo nos motiva a acercarnos a Jehová, el gozo de nuestra salvación. Pero una vez que nosotros entendamos todo lo relacionado al tema del santuario,
comprendemos todo ello. Así que el Amén. santuario es básico para poder entender nuestras doctrinas y todo lo relacionado a la salvación. Es el imán El imán. que junta todas las doctrinas de la iglesia en un sistema. La hermana Juan lo llamó un sistema de verdad. A system of truth. Esta lección, pues nos habló, fue del Éxodo, pero hemos tenido lecciones en el pasado solo sobre el santuario, Sí. porque es una verdad completa que debemos escudriñar. Vamos a pasar a la parte en los minutos que nos quedan, quizás vamos a dedicar 5 y 5 minutos a la parte del miércoles para hablar de la presencia de Dios en el tabernáculo. Y entonces esa presencia que nosotros conocemos bien, que es la manera visible como Dios se manifestaba, con la nube sobre la chequina, y allí manifestaba su presencia. Pero quizás vamos a mirar 2 textos del último capítulo de Éxodo, capítulo 40. Vamos a leer el versículo 2 y luego vamos a leer el versículo 17 para decir el día en que fue erigido. ¿Por qué es tan importante ese día? ¿Quién quiere leer esos 2 versículos? En el primer día del mes, Éxodo 42, el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Y luego el 17. A ver, 17, dice el 17, así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Noten cómo la Biblia deja claro que tenía que ser el primer día del año, para que no se le olvidara al pueblo. No era un día común. Se levanta el tabernáculo el primer día del segundo año. O sea que allí el pueblo de Israel ahora comienza una nueva experiencia, pero esta experiencia comienza un nuevo año con Dios y con su presencia. Amén. Y ahora miremos un poco más acerca de cómo se unge este santuario. Y ahí mismo miremos el versículo 9 y luego el versículo 13 al 15 y hagamos los comentarios respectivos. Éxodo 40, versículo 9 y luego del 13 al 15. Verso 9. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Y el 13 al 15. El 13 al 15, y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás, y lo consagrarás, para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas, y los ungirás, dice el verso 15, como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Muy bien. ¿Qué podemos extraer acerca de este tema importante, esta unción que se hace sobre el santuario? Pero en realidad es la santificación de todo el santuario a donde va a servir el sumo sacerdote. De la misma manera, en el día del Pentecostés, el Padre unió a Cristo porque dice, le ha hecho Señor y Cristo. Cristo significa ungido. En el día del Pentecostés Jesús fue ungido por el Padre en cumplimiento de esto. Y luego entonces se derramó el Espíritu Santo en el día del Pentecostés como la presencia de Dios llenó todo el santuario en el día primero del mes primero. Y yo creo que este era el año religioso. Creo que fue el día primero del mes de Nisan, que es el primer mes del calendario judío. Para que quedara claro, que no se olvidara que es el día de que se levantó el tabernáculo. Exactamente. No, y hay algo más interesante, que sin unción, sin la bendición de Dios, nada es santo. Ya. O sea, se necesita esa bendición de Dios para que pudiera ahora el santuario poder llamarse morada de Dios y comenzar a funcionar. Para mí la forma como termina Éxodo del capítulo 40 es lo que me llama la atención de todos esos elementos de la unción, de su presencia, que la nube, que de día, que de noche, que la presencia del Señor, la vestimenta, todo lo relacionado, que hace de que Dios está realmente en medio de su pueblo y nos quiere bendecir, nos quiere santificar. La santificación, no sé por qué hoy en día las personas tienen miedo a ese tema. No sé por qué no creen que Dios puede santificarnos. Dios nos llama a la santidad. Dios nos llama a ser santos. Dios nos llama a ser santos, así Ese es el como punto, yo ese es el soy punto. santo. Pero claro, no es algo proveniente de mis fuerzas, sino permitir que el Espíritu Santo Correcto. lo obre en nuestras vidas.
Hoy hacemos eso como un tabú, como algo que no nos corresponde a nosotros o como nosotros nunca seríamos capaces de poder obtener esa santificación. Pero no por nuestra propia fuerza. Dios nos quiere santificar. Su presencia, su promesa es que Él estará en medio de nosotros y nos quiere hacer un pueblo santo, una persona apartada del mal. Y con su ayuda y su bendición lo podemos hacer. Así que la terminación de Éxodo, para mí, esa promesa es algo real. Él no quiere que solamente seamos perdonados, Él quiere que tengamos victoria Sí. en nuestra vida. Y lamentablemente hoy en día, en muchos círculos, se desenfatiza la importancia de la santidad, porque dicen que es legalismo. Es legalismo solamente si yo trato de vivir una vida santa por mis propios esfuerzos. Ahí el legalismo. Pero cuando el Espíritu Santo entra en el corazón, el fruto será natural, el fruto del Espíritu. Correcto. Es decir, cuando Cristo está en el corazón, surgen las obras, pero no es para ganar la salvación, sino como es señal de que la persona tiene a Cristo en el corazón. Quisiera que miramos esta parte final que tú comentabas, pastor. Verso 33 de Éxodo 40 y verso 34. Verso 33 y el verso 34. Éxodo 40. Dice el Señor en el 33, finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Y dice, así acabó Moisés la obra. O sea, la obra fue acabada poniendo la cortina, pero mira el 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y podemos agregar el 35 también. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Saben que, según la lección, solo en 3 oportunidades aparece esta expresión, se acabó la obra. Una fue en el Génesis, cuando Dios terminó la obra de creación. Otra fue aquí, cuando se erige el tabernáculo. Pero hay una tercera vez, que es cuando se termina el templo de Salomón. O sea, para Dios es muy importante esos 3 momentos, a la luz de lo que muestra la lección. Se termina la creación, se termina el tabernáculo y se termina el templo de Salomón. Queriendo decir con eso, aquí, ahora yo estoy bendiciendo mi obra después de que y estoy con mi obra después de que está terminada. No sé qué más podemos decir al respecto. Bueno, hay una vez más Una vez más. que no menciona la lección, Ok. que es cuando Cristo dijo en la cruz, consumado es. Consumado. Justo eso iba a decir. Me lo quitó Y, no, de la y lengua. también hay otros también. Sí. En la 7ª plaga dice que Dios dice, consumado es decir, ya mi pueblo no va a ser perseguido, libra a su pueblo. Y una vez más, Apocalipsis 22 dice que cuando haga cielos nuevos y tierra nueva va a decir, consumado es. Así que en realidad hay 7 consumado es a través de la historia, Otra vez. de los cuales los 3 que se mencionan son del Antiguo Testamento. Probablemente el que escribió la lección Ya, está hablando estaba haciendo del énfasis. Antiguo Testamento. Creo que estaba haciendo énfasis en el Antiguo Testamento, sí. Ahora terminemos hablando de qué significa habitar con la humanidad, porque el tabernáculo tenía un propósito, y era que Dios viviera. ¿Qué nos muestra eso? ¿Qué nos enseña eso? ¿Qué nos anticipa eso? Sí, Juan 1:14 nos está invitando. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que creo que la lección en su día jueves nos está motivando a que podamos entender que Jesús quiere habitar en medio de nosotros, en medio de su pueblo. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y creo que ese cierre de la lección nos invitan a Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios está con su pueblo aquí en la tierra mientras su pueblo existe aquí. Y pastor, ¿qué del futuro? Está con nosotros ahora a través de la fe, Así es. pero está con nosotros. Sí. He aquí yo estoy con vosotros hasta Sí. el fin del mundo. Pero Él está en el santuario celestial. Correcto. Y estamos con Él por fe y Él está con nosotros también hasta el momento cuando se cumpla todo esto y estemos físicamente con Él en el reino. Hacia eso apunta todo este asunto. Y eso es lo que finalmente dice Apocalipsis 21:3. He aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres y Él habitará con ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Así que quiere decir que pronto Él estará habitando. Esa santa ciudad, Amén. esa nueva Jerusalén, estará aquí en esta tierra para habitar con Amén. Él para siempre.
Muchas gracias a todos los que han estado participando de este repaso de lección en este cierre del trimestre. Pues nos preparamos para comenzar el próximo trimestre. Que Dios te bendiga. Sigue con nosotros. Dios te guarde. Deslizas la pantalla en medio del ruido, buscando la paz sin poder encontrarla. Muestras seguridad, pero en realidad guardas un silencio que te llena de ansiedad. Por supuesto, te distraes porque de alguna manera debes sobrevivir a la batalla que enfrentas. ¿Será que esa guerra no está afuera, sino dentro de ti? Toda batalla requiere una armadura. ¿Te estás preparando para enfrentarla? El conflicto se acerca, está a la puerta, pero hay una promesa. No has quedado indefenso. Existe una armadura No es de acero ni de piedra, Pero es inquebrantable. invencible, y eterna. Conoce la verdad que te mantiene firme, la justicia que te cubre la paz que va delante de ti. La fe que te sostiene cuando todo falla. y el poder inquebrantable. Porque la lucha es real. Pero más real es la victoria. Este otoño, acompáñanos mientras aprendemos a estar firmes. Despierta, Prepárate. revístete, Y encuentra tu armadura. prepárate para el conflicto que viene.